Vemos. Bien, vamos a hablar de este problema que es típico sobre todo en las familias, la pediculosis, que es considerada como una de las principales problemáticas que deben enfrentar los papás cuando sus hijos llegan al colegio. Sin embargo, muchos desconocen que esta no se produce por una falta de higiene. Vamos a tratar de entender las causas, qué hacer en caso de que haya piojos. Nos acompaña para eso Valeria Jorquera. Ella es académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Yo empiezo a hablar de este tema y empieza inevitablemente como a picarme la cabeza y cierta como sugestión, porque muchos hemos escuchado y también muchas familias han vivido el famoso problema de la pediculosis en los colegios. Es cierto que no es una falta de higiene, si no es por eso, ¿por qué se contagian o se transmiten los piojos? Efectivamente, como muy bien mencionas, no tiene que ver con una falta de higiene. De hecho, la pediculosis genera una especie de estigmatismo. Se asocia a hacinamiento, a gente sucia, pero no, en ningún caso, nada más lejos de la realidad. La pediculosis más bien es un parásito que se contagia por contacto porque no tiene alas. Simplemente uno toca una cabecita con otra o utiliza un peine de una persona contagiada o un sombrero y eso basta para que nos contagiemos. Pero trasciende a todo nivel social, a personas limpias, personas sin una higiene apropiada, es transversal. Ya, oye, hay un mito típico que es que los piojos saltan. Ya. Eso es mentira. Sí, porque efectivamente no tienen alas, entonces no vuelan ni saltan, ya, pero sí es necesario juntar cabeza con cabeza. Exactamente, o utilizar algo que esté contagiado, un sombrero, un pinche. Eso también. Ahora, ¿esto significa que no hay forma de prevenir? Porque si en el fondo decimos que no depende de la higiene personal, ¿cómo más podríamos hacer para prevenir? Ya, hay muchas maneras. Por ejemplo, una cosa súper importante es que los papás se preocupen de la revisión constante de la cabecita del niño, ya en el caso de que sea un niño contagiado. Es importante que los niños eviten prestar sus cosas. Ellos en general son muy generosos. Entonces, cuando ellos traspasan sus cepillos, sus pinches, sus peinetas, sus sombreros, ahí puede haber un contagio. Entonces, esas son formas de prevenir, digamos, que ocurra el contagio. Ya, el qué tan largo o corto tenga el pelo, en el caso de los hombres, por ejemplo, el que haya calor o no. Alguien ayer decía es que en época de calor es que empiezan las mayores transmisiones de la pediculosis. ¿Es cierto eso? No necesariamente, porque la verdad es que es independiente y transversal a cualquier época del año, ya son parásitos. Sin embargo, el largo del cabello, si bien es cierto, el contacto es más directo si hay un cabello más largo, lo que se recomienda es que las niñas, por ejemplo, que usan el cabello más largo, lo trencen, porque de alguna forma evitamos un poquito el contagio, pero no porque alguien esté calvo, por ejemplo, o rasuremos el cabello, ese niño no se va a contagiar. Ah, igual podría tener. Igual podría. De hecho, ahora, yo entiendo, perdón, sí. En esos casos, no sé si es un hábitat como muy apropiado para este bicho, que yo entiendo elige los lugares oscuros, que en el fondo como que se esconde en el pelo, entonces el pelo está muy cortito, no sé si se queda mucho tiempo a vivir ahí. Claro, parece como el piojo vive de la succión de la sangre, entonces en el fondo lo que quiere es comer la sangre que está en el cuero cabelludo más que el pelo mismo, pero sí, ayuda de alguna manera el tenerlo más corto. Sin embargo, las guías de pediatría, por ejemplo, indican que es un poco agresivo el corte del cabello, ya sobre todo en las niñas, por ejemplo, cortar o rasurar impacta muy negativamente. Lógico. Entonces, no, yo digo en el caso de los hombres y que ojalá por estética o por otras razones lleven el pelo más corto, quiero saber si tienen menos probabilidades que los más largos. En ningún caso recomendación de cortar el pelo cuando hay piojos, porque además no es en el pelo el problema. Exacto. El problema es en el cuero cabelludo. Exactamente. Que es donde se va a alojar. Se habla de piojos y liendres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son unos hijos de otros? Exactamente. Son los piojos hembra los que ponen los huevos. Y es complejo porque se han generado incluso epidemias a través de la historia, debido a que pueden incubar entre 300 huevos más o menos, muy rápidamente. Viven alrededor de 5 semanas más o menos y el piojo es el grande, digamos, ¿ya? Sin embargo, la liendra es el como, huevo. perdón, como una semilla, en el fondo. No sé cómo lo podríamos describir, pero es más negro, gris, dice lo que he estado leyendo, dice que es gris, yo creo que son negros. Y eso, cuando es una hembra, es capaz de poner esa cantidad de huevos. Exactamente, en su periodo de vida, que son 5 semanas más o menos, puede poner entre 300 y 500 huevos. Y los huevos son las liendres. Y efectivamente va a depender de la cantidad de sangre que coma, en la coloración que va a obtener. ¿Ya? Entonces, 300 huevos, 500 después, huevos. Perdona, ¿esa liendra después se convierte en piojo? Exactamente. Ya, y así un círculo vicioso eterno que si no se atiende esto puede generar un problema mayor. ¿Qué tan mayor puede ser el problema para un niño? ¿Se puede agravar una pediculosis que no se trata?
En un caso muy, muy agresivo, que no es lo que tenemos en nuestro país, pero si fuera muy, muy agresivo, como una peste, una pandemia, pudieran llegar a producir muy extremadamente cuadros de anemia por la mucha succión de la sangre. Ya, pero eso es muy raro que llegue a pasar. O sea, tendría que haber demasiada negligencia por parte de los adultos que no hacen nada contra la pediculosis. Exactamente. Ya, ¿qué podemos hacer frente a la pediculosis? ¿Cómo detectar primero que mi hijo está teniendo piojo? Ya. Si es que no te lo notifica el colegio, porque hay veces que los colegios lo notifican. Bueno, una forma muy fácil de visualizarlo es que los chiquitos tienden a rascarse, ya, porque la pediculosis cuando pica el piojo, por su saliva libera una sustancia que va coagulando la sangre y eso genera irritación y picazón. Entonces el niño va a tender a rascarse para aliviar esta molestia. Eso ya pudiera ser un indicio de que pudiera estar contagiado. ¿Y esto tiene como zonas más típicas donde se vayan a alojar? Yo leía, por ejemplo, en el sector de las orejas, que yo la verdad no hubiese pensado ahí, hubiese pensado siempre como en el casco acá arriba. Claro, sí, les gusta más la zona detrás de las orejas y la nuca. Son zonas por la temperatura que les gusta. O sea, en esa revisión a los niños es mejor partir por la nuca o por detrás de las orejas. Exactamente. Sí. Esa revisión, en algún lado leí, no sé si es cierto, que debe ser con el pelo mojado. ¿O también se puede hacer con el pelo seco? Sí, también. Es igual de efectivo. Sí, de todas maneras. ¿Y ahí en qué me tengo que fijar? Porque una cosa es encontrar un piojo que va a ser más visible, pero también podría haber liendres, y las liendres no necesariamente se ven tan fácil, ¿no? Exactamente, de hecho las liendres no cohabitan directamente en el cuero cabelludo como el piojo, están más bien arraigadas al pelo, un poquito más abajo. Al pelo como en su raíz. Claro, ¿no? Exactamente, de la raíz un poquito más abajito cohabitan y ahí están pegaditas por una sustancia agarradas al pelo. Sí, están pegadas, ya se quedan ahí. Y desde ahí es que adquieren los sustratos, a diferencia del piojo, que él sí cohabita directamente en el... Claro, por eso encontrar liendres es mucho más difícil, encuentro yo, ¿no? Es más difícil, sí. Ahora, ¿hay casos en que hay liendres y no hay piojo? Porque hay, ¿cómo van a subsistir? Bueno, esas liendres igual podrían seguir subsistiendo, pero hay veces que murieron. Sí, de hecho de ahí la importancia de los peines, bueno, y de los tratamientos farmacológicos que también existen, pero el peine es muy importante porque muchas veces cuando uno aplica un tratamiento farmacológico, un champú, uno mata piojos, pero no mata liendres, ya la liendre eclosiona en un periodo de 7 días, por eso la importancia de repetir el tratamiento 7 días después, porque o pudieran haber huevos que no están eclosionados, son sobrevivientes, digamos, o huevos que están muertos. Entonces los podemos arrastrar. Pudieran haber piojos, pudieran haber no piojos, pero sí liendres. Entonces tenemos que tener cuidado con el tratamiento. Y estos bichos odiosos son resistentes a todo, al agua caliente, o sea, da lo mismo si me lavo el pelo 300 veces, van a seguir viviendo ahí. Sí, es importante la extracción. Ahora, siempre vamos a tener que llegar a un escenario de estos champús que venden con el peine. Tú me hablas también de algunos fármacos, eso lo desconozco completamente. Te quiero preguntar por qué fármacos son, pero también hacer el versus con algunos tratamientos caseros que a veces se recomienda. Yo recuerdo en mi historia a una nana que decía que los piojos se pasaban con el vinagre. ¿Eso es cierto? ¿El vinagre los mata? Sí, es efectivo, pero no recomendable. Ya, efectivamente hay una serie de mitos y de hecho en internet uno puede encontrar las cosas más insólitas como parafina, como Tanax, como mayonesa, mantequilla, leí también en alguna parte. ¿Todo eso es mito? Todo eso no hay que aplicarlo, porque de hecho los insecticidas, particularmente Tanax, por ejemplo, u otras sustancias como el querosene, son altamente tóxicas. No, para la cabeza, o sea, tú ahí le haces un daño a ese cuero cabelludo del niño. Tremendo. Y en el caso del vinagre... O del adulto, porque esto también después los papás terminan con piojos por los niños. Se propagan. En el caso de los niños, aplicar vinagre, que si bien es cierto es efectivo, y eso aplicado a temperatura, porque se pone un gorrito ahí protector para que se genere calor, puede generar irritaciones, porque el vinagre es ácido acético, es un ácido finalmente. Entonces eso puede irritar al bebé, que son pieles muy sensibles, pieles muy delicadas, por eso es que no es recomendable. Ya, por eso a lo mejor el famoso champú. ¿Y en qué casos hay que tomar medicamentos? Bueno, existe un medicamento en el mercado en Chile, la ivermectina, es un medicamento oral, ya es un antiparasitario que se toma en gotas, ya se toma una dosis única y lo que hace es paralizar la musculatura del piojo. ¿Ya? Se toma por vía oral. ¿Y ese ataca a las liendres o no? No, principalmente piojos. Ya, o sea, siempre se va a llegar al escenario del peine, sí, famoso, que va a ser el único capaz de retirar a las liendres que están adosadas al pelo. Exactamente. La recomendación principal en esto es el manejo a través del champú. Ya. Oye, tú me hablabas de formas de contagio y me dijiste, por ejemplo, que no hay que compartir los peines, los cepillos, todo eso uno como que lo piensa. No sé, el que a lo mejor en un sombrero... Tú me decías pinches, yo nunca se me había ocurrido que dentro de un pinche podía venir un contagio de pediculosis. Pero también entiendo que hay otros lugares, por ejemplo la almohada, donde duermen los niños, podría tener
piojos, me imagino que mayormente liendres, porque para que uno no las vea, Claro. ¿o no? Sí, sí. Cuando el niño ha tenido liendres y uno está sacándole esto con el peine y todo, hay que limpiar también las zonas donde estaba el Sí, niño. es un muy buen punto. Efectivamente, cuando yo hago el tratamiento, primero es importante que lo haga en el niño y que lo repita. No es que use el champú, se acabó, nunca más. No, tengo que repetirlo ya al 7.º día. Eso es transversal para todos los champús del mercado. Lo segundo importante es el uso del peine, fundamental. Pero además puede haber un recontagio por el uso de la almohada, por ejemplo. Entonces, toda la familia debe hacer el tratamiento, pero además debemos, por ejemplo, lavar la ropa de cama y hay que someter la temperatura, ojalá en la secadora, durante 20 minutos a alta temperatura para que esto pueda morir y aspirar también los colchones, por ejemplo. También es una medida importante. Pero esto podría ser que esté y que no lo veamos, o sea, que sean, no sé, a lo mejor liendres tan chicas que uno no alcanza a Sí, divisar. a visualizarla, sí, pudiera ser. Y además incluso los piojos, que uno ya puede verlo, digamos, tienen la capacidad de recorrer 20 centímetros en segundo. Son muy rápidos. Muy rápidos. Entonces pudiéramos tirar la cama, claro, y no lo vemos, pero está. Son como las pulgas, Sí, que son también muy rápidas. cuesta mucho encontrarlas. Oye, Exacto. en la cohabitación, digamos, de mascotas y niños, ¿existe alguna relación con los piojos? Nosotros sabemos que a los perros particularmente los atacan las garrapatas. ¿Sufren los perros de piojos? Si pudieran. ¿Y se los pudieran. pueden transmitir a los niños? En general no ocurre mucho porque el piojo humano, que es el que nos coloniza a nosotros... ¿Es un piojo distinto al del perro? Sí, nosotros tenemos 3 tipos de piojos que colonizan al humano. Uno es el capilatis, que está en el cuero cabelludo, uno es el de la vestidura, que está en los pliegues de la ropa, y eso se da mucho en personas hacinadas, cárceles, qué sé yo, y no es que esté en el cuerpo, sino que en los pliegues de la ropa y se transmite finalmente al cuerpo. Y el otro es la ladilla, que también es una forma de piojo que se contamina por transmisión sexual. Que antes era más frecuente, parece que ha ido un Inclusive, poco ha ido en descenso. disminución. Sí. Oye, pero y tampoco puede el humano traspasarle ese piojo al perro. Son No. cada uno con sus piojos. Exactamente. Sí. Ya, no hay forma de contagio. No No, sé, no las se da garrapatas, generalmente. yo he escuchado de casos de garrapatas que se han pasado de animales a Sí, a personas. personas. Pareciera ser que eso sí existe, tampoco es algo tan masivo, me imagino que debe ser a un nivel de Los garrapata. veterinarios que tienen más contacto a veces sufren de estas colonizaciones, pero son tratables. Ya, ¿hay algo más que podamos hacer o algún otro hábito que debamos tener en cuenta? ¿O con un buen champú, con este peine, con una revisión permanente, vamos a estar bastante blindados? Sí, con eso estamos súper bien. Fundamental la revisión permanente. Y también en el caso de los papás, por ejemplo, porque 15% de la población chilena más o menos tiene piojos, ¿ya? 15%, y de ese 15%, 30% son niños, ¿ya? No es que el contagio sea porque el piojo prefiere un pelo versus otro, un niño o un adulto, o un pelo rubio versus un pelo negro. En ningún caso, ellos no discriminan, Ya, sino me que sirven tiene todas las micros. Todas. Tiene que ver más bien con las actividades que desarrollan las personas. Entonces, por ejemplo, los niños que son más generosos, que están cabeza con cabeza, que tienen actividades escolares, muchos niños, por eso se contagian más que Es porque se nosotros. exponen más al contagio. Exactamente. Pero no hay gente así como inmune, no sé, No existe. pHs rechazados por el piojo. No existe. No. Todos somos colonizados. De hecho, en el año 88 una revista canadiense declara que encontraron pediculosis adosada a momias. O sea, ni siquiera la realeza respetan, a nadie. A nadie. Oye, ¿cuál es la etapa más típica de los piojos? ¿Hasta qué edad? Porque tú me hablas de los hábitos. Yo me imagino que mientras más chicos, más pasan. Porque más juntos están los niños. Exactamente. Más fácil que esté cabeza con cabeza, no sé Sí. qué. En los jardines infantiles duermen juntos los niños, los ponen en una colchoneta al lado de la otra, pueden juntar sus cabecitas. En los colegios también, chiquititos. También. Y uno como que se va distanciando un poco. Y ya me imagino que en la adolescencia, salvo para otras motivaciones, uno no se junta tanto, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿es como la edad parvularia y básica donde tenemos Sí. los mayores problemas? Exactamente. Ahí están las mayores colonizaciones por piojo. La era de los piojos, digamos. Ya, y de adulto también pasa que los niños te contagian. Exactamente. Sí, es más bien una propagación desde ellos hacia los adultos. Yo me imagino que eso obliga a mirar el tema de los piojos como un problema familiar cuando cualquier integrante de la familia viene con estos bichos. Absolutamente. Y también romper un poco este estigma social de Cada que... día yo creo que se rompe más. Antiguamente era muy mal mirado. Mal visto, sí. Sí, pero hay que romperlo porque en realidad no tiene que ver con la limpieza, ¿ya? Y no podemos someter a ningún niño ni a un adulto a un estigma por algo que en realidad es una parasitación, ¿no? Le puede pasar a cualquiera. Para finalizar, ¿se sabe de a dónde vienen los piojos? ¿Cuál es como el origen? No sé, ¿dónde viven si no están en las cabezas? ¿O es que hay tantas cabezas en el mundo que los piojos dan vueltas permanentemente de una cabeza a otra? No sé si me explico en mi pregunta. Sí, te explica. La verdad es que son parásitos al igual que las arañas, al igual que otros parásitos que existen. Entonces, como parásitos, en realidad, claro, su coexistencia es donde hay sangre. Porque ahí también ellos colonizan y quieren comer sangre. Entonces, a través de las cabezas ahí está la propagación.
Ya, qué lata que existan los espejos, pero bueno, es una realidad, a muchos papás les pasa, ojalá que los consejos también hayan ayudado. Termina el año escolar, yo me imagino que va a bajar un poco, pero ya igual hay contacto entre los niños, igual hay condiciones para que se dé el contagio, así que a estar siempre súper alerta. Lo último que quiero agregar, que es súper importante, es que estos champús que existen en el mercado actúan de distintas formas, pero es súper importante dejarlos fuera del alcance de los niños, porque los niños son curiosos y pudieran llegar a ingerirlos. ¿Son muy tóxicos? En general no generan como efectos clínicos relevantes ni la muerte, pero algunos son pesticidas y son tóxicos para el parásito, para el piojo. No tanto para nosotros, pero si por ejemplo un niño llegara a ingerirlo, entonces podríamos estar frente a algunos problemas. Por eso es que hay que dejarlo fuera del alcance. Bueno, algo que rige para esto y para todo lo que significa un riesgo para los niños, los medicamentos, etcétera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Un buen día. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. ¿Cómo podemos mejorar la vida de las personas a través del uso de la tecnología? Nosotros siempre teníamos como